¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. En esta ocasión me encuentro en Las Ánimas, Chitela, de Pozutlán. Bueno, me encuentro con un historiador, el historiador Otoniel Contreras Esquivel, aquí presente. Nos va a hacer la presentación de un libro de Tepozotlán. A ver si nos puede contar. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo a todos los que nos ven en este canal. Venimos el día de hoy con la idea de presentar este libro que es la historia indígena otomí de Tepozotlán. Es un libro que nos va a narrar de qué manera los otomís llegaron hace muchísimos siglos aquí a esta región y cómo fueron poblándola por medio de aldeas, cómo fueron ellos viviendo en pequeñas aldeas y se dedicaban básicamente a la cacería, a la pesca, a a la agricultura, a la recolección de frutos, plantas comestibles, y de esa manera surge un periodo aldeano. Esta zona, como podemos ver, era una zona semidesértica, pero había muchos venados y muchos animalitos. Entonces estos eran propicios para ser cazados y servir de alimento a la gente, ¿verdad? Entonces había no una riqueza, ¿verdad? No podemos hablar de una riqueza en cuestión de árboles, forestal, no había una riqueza en cuestión mineral o de sal, pero sí había una gran cantidad de animalitos. Y entonces eran muchas veces el alimento de estas aldeas, de los habitantes de las aldeas. Llegaron grupos otomís, grupos matlatzincas, grupos mazahuas, había chichimecas, es decir, había una multiculturalidad aquí en esta zona. Y eso es muy importante porque va desarrollándose entonces un ambiente entre varios grupos étnicos. Mire qué interesante. Sí. Yo todavía viví bueno, soy de Las Ánimas Tepoztlán. Todavía cuando yo estaba pequeño todavía había esa riqueza de venado. No, ya era que me tocaron los tlacuaches, las ardillas, los conejos, el coyote, todavía se escuchaba del coyote, las zorras, toda esa parte todavía de esos animales todavía los viví aquí, Sí. cuando yo era niño. Pero sus antepasados, su abuelito, él ha de haber visto otros animales más grandes. Me refiero venados, así como podría ser hasta animales como un puma. A eso. Ahorita ya es difícil encontrarlos por la cantidad de gente y el ambiente ya más urbano, ¿verdad? Pero imaginémonos, en aquellos tiempos había mucha vegetación y muchos animalitos. Los ríos eran limpios y muchas veces los peces de la laguna de aquí de Zumbango venían por los ríos, por los riachuelos. Yo estoy seguro que conocieron esos animalitos. Bueno, venían a desovar en estas zonas, ¿verdad? En su ruta hacia las montañas y desovaban por allá. Entonces había pesca también. Hoy ya es imposible, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes también en su juventud vieron algunos pececillos ahí en los ríos. Inclusive, bueno, yo tuve la fortuna todavía de bañarme en el río que baja por Las Ánimas, que baja allí por Tepoztlán, y todavía vi a la gente bañarse como si hubiera una regadera. Todavía lo viví esto, historiador. Ajá. Fue una época, les decía, una época aldeana donde había mucho territorio y poca gente, muy poca gente. Luego, con el tiempo, esta zona comenzó a ser, querían tener el control de esta zona muchos pueblos, de lejos, muchos pueblos, y hablo de Teotihuacán, de los toltecas de Tula, hablo de Texcoco,
de Cuautitlán, los aztecas. Es decir, esta zona fue muy disputada, no por sus riquezas, sino como un lugar de paso, porque había una ruta desde Jaltocan a Cahuacan, que es acá ya en las montañas del poniente, una ruta comercial, y precisamente por aquí pasaba. Esa ruta comercial, además de Jaltocan, servía a los de Texcoco y toda aquella zona por los volcanes. Toda esa gente hacía su comercio por aquí para llegar a Toluca. Ah, mire, Y interesante. luego, con el tiempo, pues se lo disputan esa ruta. Es decir, entra Azcapotzalco, entra Cuautitlán, entran los aztecas y quieren controlar esta ruta de comercio. A veces lo logran, hay etapas en las que el libro nos va a explicar las etapas en las que estos pueblos controlaron esa ruta de comercio, y entonces ya no podía pasar los de Texcoco ni Jaltocan, y entonces lo que hacían era volver a luchar para volver a abrir la ruta. Ya es un periodo en el que estamos encontrando luchas, constantes guerras aquí en esta zona, pero derivadas de otros pueblos. Ah, mire, qué interesante. Ya creo que, bueno, nos interrumpió ahorita tantito la música porque no se va a escuchar. Luego haremos la segunda parte. Haremos la segunda parte. Saludos.